Hola a todos, este es el vídeo que estoy realizando para el curso de YouTuber. Lo he titulado La historia se escribe en 2 renglones. Es un vídeo que está enfocado para primer curso de la ESO dentro del tema de la prehistoria y realizando un formato de vídeo lección. Del eje cronológico de la historia. Yo lo he titulado La historia se escribe en 2 renglones. Es para explicar la etapa de la historia y para ello utilizamos el eje cronológico de la historia. A continuación vamos a ir viendo cada una de las etapas de una manera mucho más pormenorizada. Como se puede ver en la imagen, están dispuestas todas las subdivisiones, están hechos también toda la periodización, es decir, cuándo es los años que abarcan, los años aproximadamente que abarca cada una de las etapas y cómo se van ordenando. Ahora, pues por eso se explica, intentaremos explicar de una manera más pormenorizada cada una de las etapas y los periodos con una forma mucho más precisa. Teniendo en cuenta la cronología a nivel mundial, comenzamos con la prehistoria, que es el periodo de tiempo que transcurre entre la aparición del ser humano y la aparición de la escritura. En el inicio, que se marca ahí, ese inicio, podríamos establecer el inicio a partir de unos 2,5 millones de años, con la aparición de los primeros seres humanos, que se puede considerar el Homo habilis, porque es el primero que es capaz de realizar una serie de herramientas y por tanto pues tenemos la consideración de que se le puede atribuir como el primer ser humano. Y a partir de entonces establecemos los grandes periodos de la prehistoria. En primer lugar, el Paleolítico, que se divide en Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. En este periodo se va produciendo la evolución y cambio en la especie humana y también la evolución en la cultura material. Se caracteriza por ser grupos humanos que viven en cuevas o abrigos rocosos, que se dedican a la caza y a la recolección. Eran nómadas y desarrollan rituales de enterramiento, y en la última etapa aparecen las primeras manifestaciones artísticas, con la pintura rupestre dentro de las cuevas, la decoración en cuevas con una especie de santuario, una etapa de intermedia o de transición. En algunos lugares se conoce como mesolítico y en otros lugares como epipaleolítico, en función del proceso evolutivo. Es, en definitiva, una etapa de transición entre el paleolítico y el neolítico. A continuación, aparece una etapa de las más importantes donde se produce lo que se ha denominado la revolución neolítica, en la cual los grupos humanos, tras una adaptación a un cambio climático, van a conseguir desarrollar una economía productiva y van a inventar la agricultura y la ganadería. Además, van a ser nómadas y se convertirán en sedentarios, habitando en poblados permanentes. Entre las innovaciones de esta época destacan la cerámica, los tejidos, la cestería y los útiles de piedra pulimentada, más adaptados a las labores agrícolas. Y pasaríamos a la siguiente etapa, denominada genéricamente como la Edad de los Metales. Dicha edad se tiene en cuenta a partir de la aparición de la metalurgia. Se debe a este proceso de innovación tecnológica que culmina con la introducción de nuevos útiles de metal que se pueden forjar con gran variedad, primero moldeando a partir de golpes y luego fundiendo el metal para verterlo en un molde y que así se pueda crear cualquier forma, cualquier objeto que cada uno pueda inventar. Estos útiles van cambiando de material, por tanto van adquiriendo mayor dureza. Primero son de cobre, después son de bronce y por último de hierro. También encontramos en estos grupos, en estas sociedades, donde los rituales funerarios religiosos cada vez tienen una mayor complejidad. Incluso ya vienen realizándose grandes obras y grandes conjuntos denominados megalíticos.
En la etapa final, entre el paso entre lo que sería la prehistoria y el inicio de la historia, está determinado por un hecho fundamental: la aparición de los primeros documentos escritos. Con ello surgen las primeras civilizaciones y también surge la revolución urbana. De alguna manera pasarían de vivir en poblados, pequeños poblados, y aparecerán las primeras ciudades. Ahora pasamos a la historia antigua. La historia antigua definimos y el periodo completo que va entre el año 3500 a.C. y el 476 después de Cristo, es el que abarca las siguientes civilizaciones. En primer lugar, las civilizaciones urbanas de Egipto y Mesopotamia surgen en esa zona denominada el Creciente Fértil, en donde en esos lugares se van desarrollando y se van creando esas sociedades mucho más complejas que ya han dejado de ser neolíticas y de ser prehistóricas y pasan a ser históricas. Después aparecerá la civilización griega y por último la civilización romana. En ella se puede ver el eje que abarca la periodización de cada una de ellas. Además se van superponiendo en cada una de las edades. Sobre todo es importante tener en cuenta que ambas civilizaciones, es decir, la griega y la romana, constituyen lo que es la llamada civilización clásica y en muchos casos es la base de nuestra cultura y por tanto nuestro saber, nuestra lengua, nuestro arte y muchas de las realizaciones surgieron al amparo de ambas civilizaciones. Finalmente, la etapa de la historia antigua finaliza en el año 476. Con ella está determinado por el final de la civilización romana y por tanto se considera el final de la civilización romana y el inicio de la Edad Media. La siguiente etapa es por tanto la Edad Media. Es un periodo que dura aproximadamente 1000 años, entre el final del Imperio Romano y finales del siglo XV. Para establecer las dos fechas finales se utilizan las siguientes. En primer lugar, la que se había utilizado desde siempre es el año 1453. En él se considera el fin de la Edad Media porque fue la conquista de Constantinopla por parte de los turcos otomanos y se considera el final del Imperio Romano de Oriente, por tanto de la civilización romana, de lo que quedaba. Y la otra fecha de la que nosotros podemos considerar que es más fiable y además nos atañe a nosotros, a la historia de España, es el año 1492, fecha del descubrimiento de América. Es importante porque es una fecha en la que se puede hacer un hecho relevante tanto para la historia de España como para la historia del mundo occidental por la incorporación de un nuevo continente y por tanto un mundo mucho más grande y mucho más amplio. A partir de ese momento y esa fecha es cuando consideramos que se ha acabado la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Dentro de la Edad Media también podríamos dividir en tres etapas, que corresponde, como se puede ver, en los siglos que podemos ir estableciendo para ver cada una de estas subetapas o etapas intermedias dentro de la Edad Media. Así dividiríamos: primero se denomina la Alta Edad Media, entre aproximadamente los siglos V y X, luego la Plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII, y la Baja Edad Media, que sería entre el siglo XIV y el siglo XV. Y pasaríamos a la Edad Moderna. Esta Edad Moderna, que dura aproximadamente 3 siglos, según establezcamos una fecha u otra,
pero que podríamos considerar que bien genéricamente la fecha que he indicado anteriormente, la de 1453, como inicio, o bien 1492, y finaliza en el año 1789. Estos 3 siglos, los que se divide, se caracteriza porque en cada uno de ellos podríamos considerar que se van produciendo cambios a lo largo de cada uno de estas 3 centurias. Así, en el siglo XVI pues, está caracterizado por el Renacimiento, el humanismo, el descubrimiento de América, no solo el descubrimiento, sino la conquista y la colonización, el surgimiento de la llamada monarquía autoritaria frente a las monarquías feudales que existían en la época anterior, la contrarreforma, la reforma y la contrarreforma, mejor dicho. A continuación, el siglo XVII, que se caracteriza por una época de crisis económica, las guerras de religión, surgen las monarquías absolutas y también el sistema político del parlamentarismo, y también es una época de gran eclosión artística donde surge el barroco en general, empieza en el siglo XVII, y también es la época de lo que se denominó el siglo de oro español, es decir, una época de plenitud artística y donde se alcanza la mayor cota de las mejores representaciones, tanto en todas las materias artísticas, en literatura, en pintura y en todas las materias en las que se llega a esas grandes cotas. Y por último el siglo XVIII. El siglo XVIII, sería entre 1700 y 1789, sigue caracterizado por sigue siendo una época en la que continúa en algunos regímenes y en otros se incorpora el absolutismo. También este propio sistema va a entrar en crisis ya a final del siglo, se empieza a criticar dicho sistema. Sería el fin del antiguo régimen y en él también va a aparecer la llamada revolución científica, en donde pues, van apareciendo grandes innovaciones en materia técnica, tecnológica y del campo científico. Y también dentro del pensamiento se caracteriza por la Ilustración, que se denominó al siglo XVIII, se denominó como el siglo de las luces, porque fue una época en donde el racionalismo, el pensamiento crítico de todo lo que antes no se podía criticar, se empieza a establecer. Es una época de cambio y en donde vas a ponerse las pautas para iniciar las transformaciones que se van a desarrollar a partir de la etapa siguiente. Con ella llegamos a la edad contemporánea. La edad contemporánea se iniciaría en el año 1789 y llega hasta nuestros días. Los cambios y la evolución se desarrolla, se ven desde finales del siglo XVII, se extiende durante los siglos XIX, XX y XXI. Son cambios políticos, económicos, sociales y culturales de considerable dimensión. Primero iniciaríamos en esos años de finales del siglo XVIII, donde se comienzan las revoluciones políticas y económicas y sociales, que se denomina genéricamente como la crisis del antiguo régimen y la instauración de un régimen nuevo, el régimen liberal. Ya a partir del siglo XIX pues tenemos el surgimiento de esas revoluciones liberales, es decir, la imposición de regímenes liberales. También surge como ideología el nacionalismo, con las consecuencias que trajeron, también el imperialismo, el desarrollo y la extensión de la revolución industrial y sus consecuencias sociales que también acarrearon dichas transformaciones económicas y en materia social. En el siglo XX está caracterizado sobre todo por los grandes conflictos como la Primera Guerra Mundial, también el periodo de entreguerras, donde surgen los fascismos y la crisis de 1929, que desembocará en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente en 1945
comienza un periodo entre 1945 y 1989 denominada Guerra Fría, pues finalizaría ese mundo bipolar, y a la vez también se está produciendo el proceso de descolonización, el final de ese imperialismo y el surgimiento del tercer mundo, unos lugares en el mundo donde las condiciones de vida son considerablemente peores. Y por último llegamos al siglo XXI. El siglo XXI pues han aparecido una serie de hechos muy relevantes y además parece que los acontecimientos van demasiado rápido. La época por ejemplo, del 11S, del 11M, también es la época de la revolución tecnológica, la robótica y la revolución general, Internet, las redes sociales, el cambio climático, la pandemia, etc. Y con eso llegaríamos al presente. En este presente en el que nos encontramos, pues vamos a ir viendo cuáles son los hechos, los retos y cuál es el mundo que nos estamos encontrando. Ya hemos hecho un recorrido por la historia, pero ha sido muy breve. Espero que os haya gustado y podamos estudiar nuestra historia con más detenimiento y aprender muchas más cosas interesantes.